La industria de la seda española, una tradición centenaria de excelencia. La industria de la seda española tiene una larga y rica historia que se remonta a la época medieval, cuando la península ibérica era el principal centro de producción y comercio de este tejido en Europa. Esta industria de la seda se convirtió en un eje vital de la economía y la cultura española, dejando un legado duradero. China fue el primer país del mundo en cultivar la seda ya desde el siglo XXVII a.C. Sin embargo, su fabricación lo mantuvieron en secreto durante largos siglos hasta que fue difundida por Asia y Oriente Medio, presumiblemente por chinos emigrados y conocedores del tema. La seda llegó a España en el siglo VIII durante la ocupación musulmana. Los árabes introdujeron la técnica de la sericultura o cría del gusano de seda y la tejeduría, así como el cultivo de moreras, que es el árbol del que se alimentan los gusanos de seda. Inmediatamente establecieron talleres y fábricas de seda en regiones de Al-Ándalus como Valencia, Granada, Toledo o Murcia, que se convirtieron en centros importantes de producción de seda. Sin embargo, fue durante los siglos XIII a XV cuando la industria de la seda en España experimentó un gran impulso. Los musulmanes la comercializaron tanto a los reinos cristianos peninsulares como a otros países a través del Mediterráneo y rutas terrestres como la Ruta de la Seda o el Camino de Santiago, intercambiándola por otros productos. Con la Reconquista, los reinos cristianos comenzaron a expandirse y establecieron rutas comerciales hacia el resto de Europa. La seda española se convirtió en un producto altamente demandado por su calidad, variedad y belleza, y se exportaba a países como Italia, Francia, Inglaterra y Flandes. La ciudad de Valencia se destacó como el principal centro de producción de seda en España. La actividad sericícola se concentraba en los alrededores de la ciudad, donde se cultivaban moreras y se criaban los gusanos de seda. Los valencianos desarrollaron técnicas avanzadas de hilado y tejido de seda, lo que les permitió producir tejidos de alta calidad y diseños sofisticados. La producción y exportación de seda en España continuó floreciendo durante los siglos siguientes. Los gremios de tejedores y comerciantes de seda adquirieron un gran poder e influencia en las ciudades españolas, especialmente Valencia y Barcelona, creándose una amplia red de relaciones entre aquellos y los consumidores de distintas procedencias, religiones y culturas. La industria de la seda se convirtió en una fuente importante de riqueza, impuestos y empleo para la población tanto de los reinos cristianos como musulmanes, pero igualmente contribuyó a influir en la moda española el gusto por el arte oriental, tanto en la ornamentación como la simbología y el colorido de los tejidos de seda. La fabricación de la seda en España se basaba en el proceso de la sericultura, que consistía en varias etapas. En primer lugar, la cría del gusano de seda. Los huevos de las polillas se incubaban en lugares controlados y se alimentaban con hojas de morera hasta que formaban los capullos. Después, los gusanos se seleccionaban según su calidad. A continuación, la obtención del hilo. Los capullos se sometían a un tratamiento térmico para matar a los gusanos y evitar que rompieran el hilo al salir. Luego se sumergían en agua caliente para ablandar la sustancia que unía el hilo y se devanaba con una máquina llamada rueca. Ese hilo se enrollaba en madejas o carretes. Y finalmente el hilado y el tejido. El hilo se torcía y retorcía para darle más resistencia y brillo. Luego se tejía con un telar manual o mecánico, formando distintos tipos de telas. El tejido después se podía teñir o estampar con colores y motivos diversos. En España se producían diferentes tipos de seda según el origen de los gusanos, el grosor de los hilos y el método de tejido. Algunos de los tipos más comunes eran la seda de morera o doméstica, que se obtenía de los gusanos que se alimentaban de las hojas de morera y que era la seda más habitual y conocida y se caracterizaba por su brillo, suavidad y resistencia. Esta se podía tejer de distintas formas, dando lugar a telas como el tafetán, el raso, el damasco o el brocado. También estaba la seda de tusao salvaje, que se obtenía de los gusanos que se alimentaban de hojas de roble o enebro. Esta era una seda más gruesa, rústica y difícil de teñir, que tenía un color crema oscuro. Se usaba para hacer telas como el santung o la organza. También estaba la seda de charmeuse, que se hacía con un tipo de tejido que le daba un brillo extra por un lado y un acabado mate por el otro. Esta era una tela suave, ligera y con un bonito drapeado, que se usaba para hacer vestidos, bufandas, ropa interior y camisas. Y también la seda de crêpe de China, que se hacía con hilos retorcidos de diferentes sentidos, lo que le daba un aspecto irregular y granulado. Esta tela era ligera, cómoda y transpirable, usándose para hacer vestidos de noche, camisas y también bufandas.
Aunque la industria de la seda española sufrió diversos altibajos, puede decirse que duró hasta el siglo XIX, especialmente por el descubrimiento de América que abrió nuevos mercados o el apoyo real que proporcionó privilegios y protección a los gremios de sederos. No obstante, a medida que avanzaba el siglo XVIII, la industria de la seda española comenzó a declinar. La competencia de otros países europeos como Francia e Italia y los cambios en los gustos de la moda afectaron negativamente a la demanda de la seda española. Además, las guerras y los conflictos políticos también tuvieron un impacto en la producción y el comercio de la seda. Sin embargo, a pesar de su declive, la industria de la seda española dejó un legado importante de tradición y excelencia, con una marca perdurable en la cultura y la economía de todo el país. No obstante, la técnica y el conocimiento de la sericultura se mantuvieron vivos en algunas regiones como Valencia y Cataluña, y en la actualidad hay esfuerzos por revivir y preservar esta tradición, promoviendo la producción sostenible de seda y fomentando la creatividad en el diseño y la fabricación de productos de seda.